Buen día, sean todos bienvenidos a este video informativo acerca del estudio geotécnico del deslizamiento en el sector Limoncito. Dentro de este video informativo vamos a abordar ciertos puntos específicos como la ubicación del estudio. Claramente, cuando nos referimos a la ubicación, no solo es el lugar, sino también hablando geológicamente, una descripción del proyecto que se realizó, las fases del estudio, los resultados del estudio que se realizó y unas recomendaciones constructivas acerca de el desarrollo de esta misma. Así que empecemos a ver cada uno de ellos. Empecemos con la ubicación del estudio. Bien, cuando nos referimos a la ubicación del estudio, hablaremos de las características físicas y de las características geológicas y geotécnicas del área en cuestión. Entonces, empecemos con las características físicas del área. Podemos empezar a hablar de la localización del movimiento. No podemos hablar de las características de un área en específico si no sabemos dónde se encuentra, ¿no? Entonces, es parte del primer punto. Y la localización del movimiento es en el barrio Colorados, que se encuentra localizado sobre unas colinas y laderas ubicadas al norte de la ciudad de Bucaramanga, aproximadamente en el kilómetro 6 de la vía al mar, y el deslizamiento se presenta sobre la carretera 28 entre calles 54 y 55. Topográficamente, el barrio corresponde a una colina alargada en dirección norte que presenta una ladera con pendiente fuerte hacia el oriente hasta llegar a la quebrada Las Monas. En esta ladera ya se habían presentado deslizamientos con anterioridad, como pueden notarse en la topografía de la zona y en fotografías aéreas del año 1996. El deslizamiento ocurrió en una ladera de pendiente fuerte localizada en el escarpe nororiental del barrio. En un momento inicial del movimiento se presentaron agrietamientos dentro de las viviendas localizadas frente a la carretera 28 situadas en el borde del talud. En el momento de la realización del presente informe, el deslizamiento había desprendido totalmente varias viviendas y afectado otras viviendas aledañas. La corona había avanzado hasta el borde de la vía y las casas colapsaron totalmente. Ok, aquí comentamos un concepto que probablemente sea la primera vez que lo oyeron: la corona. La corona en un deslizamiento es el material prácticamente no desplazado, que aún se mantiene en el sitio y adyacente a las partes más altas del escarpe principal. Pero, ¿qué es un escarpe principal? Pues es una cortadura casi vertical del terreno inalterado, situado en el borde superior del deslizamiento producida por el movimiento del material deslizado. Bueno, prosigamos. Antes de continuar al siguiente punto, que es muy importante, podemos evidenciar movimientos antiguos en la zona estudiada y en el suelo natural no afectado por el deslizamiento se observa una humedad permanente. El otro punto que vamos a abordar en las características físicas del área es el clima. Pues Bucaramanga se localiza ecológicamente en el bosque seco tropical con transición al fresco húmedo premontano. El piso térmico sobre el cual se encuentra la ciudad de Bucaramanga es templado con variaciones importantes de temperatura. Ok, dentro del clima existen ciertas características principales en esta zona de los que vamos a hablar, que son los siguientes: temperatura, precipitación, vegetación, drenaje e infiltración y los niveles freáticos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. La primera característica es la temperatura. Bucaramanga presenta una temperatura media de 24 grados centígrados con 23.7 grados centígrados en la parte norte de la terraza y 24.3 grados en la parte sur más cerca del jirón. La siguiente característica es la precipitación. La lluvia en la ciudad de Bucaramanga se caracteriza por presentar un comportamiento anual bien definido, de la siguiente manera: un periodo seco inicial bastante fuerte durante los meses de diciembre, enero, febrero y parte de marzo, y luego se presentan dos periodos lluviosos entre abril y junio y luego entre septiembre y noviembre, con un periodo seco intermedio entre julio y agosto donde se presentan algunas lluvias importantes. La precipitación anual promedio es de 1.130 milímetros. La tercera característica es la vegetación. La vegetación del área está compuesta por pastos cortos y árboles que han nacido en forma silvestre, además de algunos cultivos. Se considera de gran importancia complementar la cobertura vegetal existente según el estudio realizado.
Continuamos con el drenaje e infiltración. El drenaje superficial en la parte superior del barrio es regular, ya que las calles del barrio funcionan como canales de conducción de las aguas de escorrentía y no existe un sistema completo para el manejo de aguas lluvias. Los suelos subsuperficiales presentan una capacidad de infiltración moderada y reciben las aguas lluvias de los lotes y zonas verdes que se presentan en la zona. Esta agua se constituye en la recarga del nivel freático. Como última característica principal del clima de esta área tenemos los niveles freáticos. Pero, ¿qué es un nivel freático? El nivel freático puede definirse como el nivel superior del agua en un acuífero, o más correctamente como el lugar donde la presión del agua es igual a la de la presión atmosférica. El nivel freático, también llamado capa freática, puede medirse mediante una perforación en el subsuelo. La distancia medida entre el agua subterránea y la superficie corresponde al nivel freático. Estas perforaciones se denominan piezómetros abiertos y juegan un papel muy importante en los estudios geotécnicos para determinar, por ejemplo, las condiciones de cimentación. Ahora sí, veamos los datos obtenidos en el estudio realizado. El perfil de suelo se considera relativamente mal drenado, se encuentra generalmente en estado húmedo y el nivel freático apareció en el sondeo número 7 a una profundidad de 13.8 metros alto. ¿Qué es un sondeo? Normalmente el nivel de agua se mide mediante una sonda piezométrica, que no es más que una cinta métrica en cuya punta hay dispuesto un sensor que nos avisa mediante una luz o sonido el contacto con el agua. Este nivel se encuentra colgado sobre un manto arcilloso. Los niveles freáticos tienen como origen natural aguas infiltradas en el miembro órganos de la formación Bucaramanga. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la comunidad, las viviendas construidas en la zona del deslizamiento poseían fallas en el sistema de conducción de agua potable y no contaban con un sistema debidamente diseñado de red de alcantarillado, situación que pudo haber aportado gran cantidad de agua al talud. Para concluir este primer punto, que son las características físicas del área, pues no podíamos irnos sin mostrar la localización del deslizamiento, que es lo que ustedes están viendo en pantalla encerrado en un círculo. En esa área específica es donde se realizó el deslizamiento que estamos estudiando. Continuemos entonces con las características geológicas y geotécnicas. Abordaremos dos puntos o dos aspectos importantes dentro de las características geológicas y geotécnicas, que son la litología general y la geología estructural. Y para concluir este apartado, se darán a conocer ciertas características geotécnicas generales del área, así que vamos a empezar. Como primer punto tenemos la litología general. De acuerdo al estudio de zonificación sismogeotécnica e indicativa del área metropolitana de Bucaramanga realizado por Ingeominas, el área afectada está localizada geológicamente sobre el miembro órganos de la formación Bucaramanga, en la zona de contacto con la formación Floresta. Sin embargo, los estudios realizados muestran que la zona se encuentra sobre formación órganos, lo cual a su vez se encuentra sobre formación Diamante. El deslizamiento se encuentra en la mayor parte de su área sobre el miembro órganos, desde la punta del movimiento hasta 15 o 30 metros ladera abajo. Como mencionamos las formaciones Bucaramanga y la formación Diamante, vamos a ver cada una de ellas a continuación. Comencemos con la formación Bucaramanga. Esta corresponde a un depósito sedimentario aluvial de edad cuaternario, morfogenéticamente definido como un abanico aluvial, asociado a un control tectónico en su desarrollo y depositación. El espesor del depósito aumenta de oriente a occidente y aunque el valor real de este se desconoce, siendo actualmente motivo de investigación, algunos cortes geológicos permiten estimar en los sectores más profundos valores promedios cercanos a los 250 metros. De acuerdo con la granulometría, morfología, agentes de transporte y fuentes de los materiales, esta unidad se acumuló en un ambiente típicamente fluvial, donde alternan materiales de origen aluvial, tipo como de deyección, flujos de escombro, canal y lagunar. En las zonas de estudio, esta unidad se encuentra representada por el miembro órganos.
Miembros órganos, definido por Bach en 1952, aflora en las laderas y escarpes de la parte occidental de la meseta de Bucaramanga y el área metropolitana en los alrededores del municipio de Girón, anillo vial, en las estribaciones de la parte norte de la mesa de Ruitoque y en los cortes de la carretera que comunica la población de Girón con la ciudad de Bucaramanga. En la zona de estudio, el miembro órganos está constituido por niveles gruesos matriz soportados de canto y bloques principalmente de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, duras y algunas lodolitas e ígneo metamórfico embebido en una matriz arcillo-limosa de color amarillento a anaranjado claro. Los cantos y bloques en general son bien redondeados a subredondeados con esfericidad media. El miembro órganos presenta localmente niveles conglomeráticos con matriz arcillosa gris claro a verdosa, con niveles de arena arcillosa saturada y arcillas moteadas, rojizas y amarillentas con grava de cuarzo lechoso. El ambiente de depositación de este miembro se relaciona con flujos de escombro y flujos torrenciales e interdigitación de facies de corrientes de canal correspondiendo a la parte próxima y media del abanico de Bucaramanga. La edad del miembro órganos podría abarcar el Pleistoceno medio. Prosigamos entonces con la siguiente formación, que sería la formación diamante. Formación diamante. En la quebrada La Mona, municipio de Río Negro, esta secuencia se encuentra aflorando al norte del casco urbano de Bucaramanga, en dos franjas bien definidas con dirección preferencial norte-nororiente. Geomorfológicamente presenta un relieve de colinas bajas con pendientes moderadas a suaves. Esta unidad es una secuencia sedimentaria compuesta por tres miembros principales: el miembro inferior, el miembro medio y el miembro superior. Veamos cada una de ellas. Ok, veamos el miembro inferior. El miembro inferior está constituido por arenisca lodosa de grano muy fino o muy grueso de variados colores, como el morado, el gris crema, verde, el pardo rojizo, el blanco y el marrón. Estas intercaladas con lodolita principalmente y arcillositas moradas, pardo rojizas y verdes. El miembro medio está conformado por lodolitas, areniscas de grano muy fino, verdes, pardas y grises, intercalaciones de rocas carbonatadas como la microesparita fosilífera y la biomicrita, de color gris y pardo. Y el miembro superior, la secuencia calcárea aflora en la cantera de cementos Diamante y en la quebrada El Ceilán, representado en su totalidad por calizas duras, masivas, cristalinas de grano fino a medio, ligeramente arcillosas, fosilíferas, en especial biomicritas y bioesparitas, y en menor proporción micritas a micritas fosilíferas grises claras. En cercanías al sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta, las rocas se encuentran bastante fracturadas y medianamente meteorizadas. La edad de esta unidad es pérmica. Al norte y oriente del desplazamiento estudiado se encuentran afloramientos de arenisca cuarzosa de grano medio violeta con gravas de limolitas violetas intercaladas con gruesas capas limolitas violetas muy diaclasadas y en la zona de contacto con el miembro órganos fuertemente meteorizadas. Ahora hablemos del siguiente punto, que sería la geología estructural. A nivel local, la zona de estudio se encuentra influenciada por el sistema de fallas de Bucaramanga-Santa Marta, el cual se presenta al oriente de la zona de estudio. Entonces hablemos un poco de esta falla, la falla de Bucaramanga. La falla de Bucaramanga Santa Marta se encuentra hacia la parte oriental del área de estudio en un trazo que es ligeramente curvilíneo y su dirección es localmente noreste, aunque religiosamente se torne nor, sur y noreste. Según Warded en 1973, basado en su longitud y trazo, es principalmente una falla de rumbo. Sin embargo, en la zona de estudio se presentan evidencias claras de desplazamiento vertical que representa un levantamiento del bloque este hacia el oeste. Tesis propuesta por Julie Vert, quien clasifica como una falla inversa de alto ángulo. Ok, como lo mencionamos antes, ahora vamos a comentar las características geotécnicas generales del área. El área estudiada se clasifica dentro de la zona 4A, miembros órganos y gravosos no afectados por procesos erosivos. Se localiza en el sector no afectado por procesos activos de erosión dentro de la formación órganos e incluye principalmente los sectores de las mesetas de Barrio Los Colorados, Barrio La Cumbre, sector antiguo de Girón, Barrio Kennedy y algunos sectores de Florida Blanca. La morfología corresponde a colinas onduladas de baja pendiente. Litológicamente se encuentra conformada por depósitos del miembro órganos de la formación Bucaramanga que no presenta mayores problemas de erosión.
Ahora sí, veamos las características geotécnicas. Como número 1 tenemos que los suelos subsuperficiales corresponden a gravas areno-arcillosas con gran cantidad de cantos redondeados correspondientes a la formación órganos. Y número 2, no aparecen niveles freáticos subsuperficiales, pero en la mayoría de los casos se presentan niveles freáticos profundos o acuíferos colgados sobre el basamento de los miembros órganos y gravoso. Ahora bien, no podemos ignorar ciertos problemas geotécnicos que se denotan en el estudio. Las áreas centrales que conforman la zona 4E no presentan limitaciones geotécnicas importantes, sin embargo, en las áreas perimetrales se pueden presentar los siguientes problemas. Número 1, deslizamiento de tierras de gran magnitud, y número 2, cárcavas profundas de erosión, y número 3, agrietamiento cosísmico de las coronas de los taludes. Descripción del estudio. Lo que era el estudio tenía como los principales objetivos el análisis de factores que afecten el comportamiento del deslizamiento, topografía, geología, agua superficial, agua subterránea, factores sísmicos, medio ambiente, clima, vegetación, propiedades mecánicas de los suelos e intervención antrópica. Por lo general, lo que más podríamos decir es que se trataba de buscar los mayores factores que afectaran en el comportamiento de los deslizamientos que se generaran en el lugar de estudio en el que se realizó lo que es el estudio geotécnico. Otro que tenía era la determinación mediante observación de afloramiento y levantamiento de campo y sondeos del perfil geotécnico de las laderas o taludes, espesores de los mantos, propiedades de los materiales, estructura geológica. Sobre todo podríamos decir que era más que todo investigar las propiedades de los materiales y su estructura geológica en la zona a estudiar. Teníamos también la determinación de causas y mecanismos del deslizamiento. Por así decirlo, serían las razones por las cuales y qué mecanismos llevaban a que en las zonas se generaran deslizamientos. Y el planteamiento y diseño de las obras de estabilización que se requieren para el manejo del deslizamiento. Por lo general podríamos decir que en este punto se trataba más que todo de ver qué obras podrían servir para estabilizar lo que es la zona y que en esta se llevara mejor a cabo el manejo de cualquier deslizamiento que se diera. Básicamente, en el objetivo de que tenía el proyecto era que las obras de estabilización que se plantean es el de manejar el deslizamiento para garantizar la estabilidad de la zona afectada por el movimiento, ya sea por terremotos, por inundaciones, por lluvias, cualquier tipo de movimiento que se podría generar. Básicamente la estabilización de lo que sea, de la plantear manejar los niveles freáticos, y la morfología del terreno para garantizar una mejor estabilidad, una estabilidad que sea aceptable. Básicamente es lo que querían hacer en lo que era la descripción, bueno, más bien la razón por la cual se generaba este estudio. Sin embargo, no era viable en términos económicos garantizar totalmente la estabilidad debido a que se requerían pantallas ancladas, las cuales son extraordinariamente costosas. O sea que básicamente el costo económico de llevar este tipo de pantallas que iban a ser ancladas era bastante grande, por lo que era muy costoso al realizar este estudio. Aún así, en todos los casos, al construir un sistema de drenaje y subdrenaje y conformar el terreno, se logra mitigar en forma importante la amenaza y el riesgo. Y básicamente los riesgos que podríamos hablar eran los mismos anteriormente dichos, ya sea una lluvia, ya sea un deslizamiento, por lo general se daba por los terremotos o ya sea por algún deslave, entre otras cosas más. El alcance del estudio prácticamente era la realización de este. Se analizó la geología regional, local y se consultaron los estudios anteriores y documentos sobre la geología de la zona. Básicamente, pues, en la zona donde se llevó a cabo, que más adelante se les podrá decir o ya se les habrá dicho, se realizaron ya sea este estudio general de la geología en ese lugar.
Sin embargo, al construir las obras de estabilización, pueden detectarse condiciones diferentes, las cuales no fueron detectadas en el momento de la realización del estudio, y podría requerirse la modificación de algunos detalles del diseño. Por la razón anterior, es importante que un ingeniero antes de la construcción revisara las obras y las hipótesis del estudio corresponden a las encontradas en el campo. Básicamente, antes de que realizaran este estudio, un ingeniero, por así decirlo, fue a la zona y revisó que las hipótesis de este estudio encontradas sean en el campo. Básicamente, este estudio fue solicitado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Y dicho esto, pues prácticamente la descripción del estudio era ver cuál, o mejor dicho, cuáles beneficios podría traer ante la ocurrencia de cualquier deslizamiento en la zona. Investigaciones geotécnicas realizadas. Criterios utilizados. Para la planeación de las investigaciones geotécnicas se utilizaron los criterios generales de la geotecnia. Se programaron sondeos hasta encontrar el contacto entre el suelo natural y el deslizado, y se identificó la profundidad del nivel freático. Investigaciones preliminares. Se realizó una visita de inspección preliminar al lote estudiado con el objeto de determinar las características físicas, geológicas y geotécnicas generales del lote y las limitantes geotécnicas principales, y en esta forma programar los trabajos de campo y de laboratorio. Se investigaron los textos y planos del estudio de zonificación sismogeotécnica indicativa del área metropolitana de Bucaramanga, realizado por Ingeominas, y los estudios geotécnicos realizados por Geotecnología Limitada en las zonas cercanas al lote estudiado. Sondeos y ensayos de campo. Se realizaron 6 sondeos continuos a percusión en tramos de 50 centímetros de longitud, realizando ensayos de penetración estándar en cada uno de los tramos, y se realizó un sondeo a rotación realizando ensayos de penetración estándar cada 3 metros con punta de diamante. Para la realización de los sondeos se utilizó un equipo operado por un motor de 16 HP, polea y pesa sobre una guía tubular. Características y localización de los sondeos. Se presenta una tabla listando las 7 perforaciones, el equipo, la localización y la profundidad en metros. Las primeras 6 perforaciones se realizaron a partir de sondeos de percusión continuo y el séptimo con sondeo de rotación, cada uno en una localización diferente del deslizamiento y a diferentes profundidades. En esta imagen se puede apreciar el equipo de perforación a percusión en el sitio del sondeo 1, parte alta del deslizamiento. Esta imagen representa el equipo de perforación a percusión en el sitio del sondeo 4, sector norte del deslizamiento. Equipo de perforación a rotación en el sitio del sondeo 7, corona del deslizamiento. Se realizaron varias visitas de campo por parte de los ingenieros y geólogos de Geotecnología Limitada para evaluar la geología del sitio y evaluar la geotecnia del deslizamiento. Ensayos de laboratorio. Las muestras obtenidas fueron transportadas al Laboratorio de Suelos de Geotecnología en la ciudad de Bucaramanga. Después de descritas las muestras obtenidas, se identificaron las muestras típicas y se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio. Se pueden observar los 7 tipos de ensayo: análisis granulométrico por tamizado, determinación en laboratorio del contenido de agua en el suelo, roca y mezcla de suelo agregado, determinación del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos, ensayo de presión de expansión, ensayo de permeabilidad, clasificación de suelos y corte directo. Cada uno de estos ensayos se rige por normas que son referentes a la manera de ejecutar dichos ensayos de laboratorio y los ensayos in situ. Seguido de esto, se presenta la cantidad de veces
en que se realizó cada ensayo. Resultados de los sondeos. Una vez realizados los sondeos, se realizó la descripción detallada de las muestras obtenidas de acuerdo a los siguientes criterios: litología, textura, tamaño de los granos, minerales presentes, estructura, color, presencia de materiales orgánicos y raíces, porosidad, consistencia o resistencia. Para la descripción de los perfiles de los sondeos, se utilizó el software Geotechnical Graphics versión 5.0. Este software comercial permite presentar en forma gráfica la información de los sondeos, incluyendo los resultados de los ensayos de campo y laboratorio, la formación geológica y la localización de los niveles freáticos. A continuación, se presenta el perfil geotécnico típico del lote de acuerdo a la información obtenida en los sondeos. Perfil geotécnico típico. Cuando la profundidad va desde 0 metros hasta 3 a 15, los suelos son compuestos por arenas y limos blancos, muy húmedos a saturados, con presencia de gravas y algo de escombros. Las limitaciones geotécnicas son que este suelo pertenece a la masa movida en el deslizamiento. Debe ser acondicionado para la construcción de las obras de estabilización. Y cuando va desde 3 a 15 hasta profundidades no determinadas, el suelo es aluvial compuesto por arcillas limosas y limos arenosos de color amarillo claro y gris, húmedos, resistentes con cantos y bloques, principalmente de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, duras, algunas lodolitas e ígneo metamórficos. Los suelos estables, no afectados por el deslizamiento. Resumen de ensayos. A continuación, se presentan los resúmenes de los ensayos de campo realizados. Ensayos de penetración estándar SPT. Se realizaron ensayos de penetración estándar utilizando la norma ASTMD 1586, equivalente a la norma INVE 111. Este tipo de ensayo es un tipo de prueba de penetración dinámica, empleada para ensayar terrenos en los cuales se quiere realizar un reconocimiento geotécnico. Constituye el ensayo o prueba más utilizada en la realización de sondeos y se realiza en el fondo de la perforación. Consiste en contar el número de golpes necesarios para que se introduzca a una determinada profundidad una cuchara cilíndrica y hueca, muy robusta, que permite tomar una muestra naturalmente alterada en su interior. El peso de la masa está normalizado, así como la altura de caída libre. El peso del martillo es de 140 libras. La altura de caída son 76 centímetros. La penetración son 6 intervalos de 15 centímetros cada uno. Número de diseño es la sumatoria de los golpes de los últimos 30 centímetros. Diámetro exterior del tubo son 5.8 milímetros. Diámetro interior del muestreador en la punta son 34.93 milímetros. Longitud del tubo 75 milímetros. Sistema de hincado, malacate y polea. Motor del equipo BIS 16 HP. Rechazo, más de 50 golpes para 15 centímetros. Se realizaron 7 sondeos a diferentes profundidades. En las siguientes tablas podemos observar el número de golpes por pie. Como se puede observar en la siguiente tabla, para los sondeos 1, 4, 5 y 6, a una profundidad de 1.5 a 11, ya no hay número de golpes por pie. Correlaciones para interpretación de los ensayos SPT. A continuación se presentan unas tablas indicativas que permiten la interpretación general de los resultados de los ensayos realizados. La primera tabla es para suelos granulares, la cual nos da detalles como el número de penetración estándar, y por cada número tenemos su densidad relativa y su estado del suelo. Los resultados obtenidos fueron muy suelto, medio, denso y muy denso. Para suelos arcillosos se
obtuvieron resultados como consistencia y resistencia a compresión en kilopascal. Resumen de los ensayos de laboratorio. En la siguiente tabla se pueden observar los resultados de los ensayos del laboratorio. Se distribuyen los datos como sondeo, profundidad, humedad, pasantes del tamiz ASTM 200, límite líquido, límite plástico, índice plástico, sistema unificado de clasificación de suelos. Resumen de los ensayos de presión de expansión. Podemos observar la profundidad y la presión de expansión en kilogramos sobre centímetro cúbico, así también como el resumen de los ensayos de corte directo, el cual nos muestra el ángulo de fricción y la cohesión por número de sondeo y por profundidad. Mecanismos de falla probable. Factores que afectaron la ocurrencia del movimiento. El deslizamiento está relacionado con el ascenso de los niveles freáticos en el sector del Limoncito. Este ascenso está relacionado con la infiltración de agua en todo el barrio de Colorados. La infiltración, aunque es natural, podría ser potenciada por fugas en las conexiones de agua potable y alcantarillado. El factor más importante que determina la estabilidad del sitio es la presencia de las aguas subterráneas. Abajo del pie del deslizamiento actual se observan evidencias de inestabilidad en las viviendas y taludes, las cuales indican que en el pasado había ocurrido deslizamientos de tierra en el sitio estudiado. Las viviendas construidas en la corona del talud facilitaban la infiltración de agua, la cual generaba un deterioro en el talud vertical, el cual tuvo un efecto importante en la activación del movimiento. Cuantificación aproximada del movimiento. Los datos siguientes son aproximados. Longitud total, 80 metros, de corona al pie de falla. Ancho del deslizamiento, 75 metros en el pie y 33 metros en la cabeza. Profundidad del deslizamiento en la corona, aproximadamente 11 metros, y espesor del flujo abajo de la corona es variable de 3 a 15 metros. Cálculo de factores de seguridad del talud. Modelo y software utilizado. Para el análisis del modelo geotécnico se utilizó el software para computador Slope W, versión 5 de GeoSlope International, Calgary, Alberta, Canadá. Slope es un producto de software que utiliza la teoría de equilibrio límite para obtener los factores de seguridad al deslizamiento de los taludes. Este programa es una solución gráfica de 32 bits, la cual opera dentro de la interfase gráfica de Microsoft Windows. Métodos de análisis. Aunque el programa permite trabajar con 12 diferentes métodos de análisis, para objeto del presente estudio se trabajó conjuntamente con los siguientes 4 métodos. 1. Método ordinario o de Fellenius. Conocido también como método sueco, método de las dovelas o método USBR. Este método asume superficies de fallas circulares, divide el área de falla en tajadas verticales, obtiene las fuerzas actuantes y resultantes para cada tajada y con la sumatoria de estas fuerzas obtiene el factor de seguridad. Número 2. Método Bishop simplificado. Bishop presentó un método utilizando dovelas y teniendo en cuenta el efecto de las fuerzas entre las dovelas. Bishop asume que las fuerzas entre dovelas son horizontales, o sea que no tiene en cuenta las fuerzas de cortante. La solución rigurosa de Bishop es muy compleja y por esta razón se utiliza una versión simplificada de su método. Número 3. Método de Jambu simplificado. El método simplificado de Jambu se basa en la suposición que las fuerzas entre dovelas son horizontales y no tiene en cuenta las fuerzas de cortante. Jambu considera que las superficies de falla no necesariamente son circulares y establece un factor de corrección F0. El factor F0 depende de la curvatura de la superficie de falla E. Y número 4, método de Spencer.
El método de Spencer es un método que satisface totalmente el equilibrio tanto de momentos como de esfuerzos. El procedimiento de Spencer se basa en la suposición que las fuerzas entre dovelas son paralelas las unas con las otras, o sea que tienen el mismo ángulo de inclinación. El método de Spencer es recomendado por una gran cantidad de entidades internacionales. Los resultados de los factores de seguridad se presentan para cada uno de los métodos indicados. Geometría y estratigrafía. El modelo geotécnico se trabajó con los tipos de material de suelo identificados en los sondeos realizados. Las propiedades de los suelos fueron obtenidas en el Laboratorio de Geotecnología en Bucaramanga. De igual manera, los espesores de los estratos fueron determinados a partir de los sondeos geotécnicos realizados. Superficies de fallas. Se utilizaron círculos de fallas utilizando un sistema de centros de giro y líneas de tangencia. En total se analizaron 1.331 círculos posibles de falla para cada método. Presiones de poro. Para modelar las presiones de poro se supuso la línea de nivel freático dependiendo de la información obtenida en los sondeos. Propiedades del suelo. Se utilizó el sistema de parámetros totales de resistencia de acuerdo al sistema de Moore-Coulomb obtenidos en los ensayos de corte directo drenado. Como se ve en la tabla, en el suelo movido tenemos un peso unitario de 18.3, su fricción es 17 grados y su cohesión es de 8.7. Ahora el miembro órganos tiene un peso unitario de 19.1, fricción de 20.92 grados y 17 de cohesión. Resumen de los factores de seguridad obtenidos. Como sabemos, el factor de seguridad es empleado por los ingenieros para conocer cuál es el factor de amenaza de que el talud falle en las peores condiciones de comportamiento para el cual se diseña. Fellenius presentó el factor de seguridad como la relación entre la resistencia al corte real, calculada del material en el talud, y los esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la falla a lo largo de una superficie supuesta de posible falla. Conclusiones. Bajo condiciones de ascenso del nivel freático, los factores de seguridad son menores de 1. Por lo tanto, en temporada de lluvia se tienen factores de seguridad menores a 1. En el caso de ocurrencia de un sismo de gran magnitud, existe una amenaza real de que se acelere el movimiento y se produzca un efecto remontante afectando otras viviendas. Conclusiones y recomendaciones. El deslizamiento está relacionado el ascenso del nivel freático dentro de los suelos aluviales del miembro órganos de la formación Bucaramanga. A la profundidad aproximada de 11 a 13 metros aparece un manto arcilloso sobre el cual se produce el deslizamiento en el sector de la corona del movimiento actual. El problema es agravado por la muy probable infiltración de agua en las viviendas en todo el sector del barrio Colorados. Debe tenerse en cuenta que en el pasado debieron ocurrir deslizamientos similares a los actuales. Existen coronas de deslizamientos antiguos. Obras recomendadas. Se recomienda construir las siguientes obras. Conformar el talud del escape con inclinación aproximada de 1H a 1B. Este talud tiene por el objeto disminuir el peso de la masa de tierra que activa el deslizamiento. La tendida del talud, aunque puede hacerse parcialmente con máquina, la mayor parte debe realizarse a mano. Conformar un acceso para permitir el paso de los equipos de perforación de drenes horizontales. Construcción de un canal para el manejo de las aguas de escorrentía abajo del pie del deslizamiento. Construcción de 13 subdrenes de penetración de 40 metros de longitud cada uno. Reconstrucción de la vía arriba de la corona. Cuneta paralela a la vía proyectada y un sumidero lateral. Y por último, la empradización de los taludes utilizando pasto, brachiaria y malla gallinero.